Bienvenidos a la tesis del hombre gris. La información hoy se nos ofrece como un banquete sofisticado, pero en verdad no es más que papilla sin sabor. Se entrega lista para tragar, como si la sociedad entera hubiera olvidado que tiene dientes para masticar y estómago para digerir. Se consume rápido, sin esfuerzo, y lo único que queda es la ilusión de estar alimentado. Nos dicen que el peligro está en las calles, en las guerras lejanas, en la economía que se desploma. Pero el miedo no vive en esos lugares. El miedo se cocina en cada pantalla que encendemos, en cada titular que se repite como un mantra vacío. El miedo no es la sombra que nos persigue, es la voz que escuchamos todos los días y que nos convence de que no podemos caminar sin ella. Y nosotros lo aceptamos, como un skater sin patineta. Tiene la pose, el equilibrio, pero le falta lo esencial para moverse. Como un pez sin aletas. Puede estar rodeado de agua, pero jamás nadará hacia otro horizonte. Como un libro con páginas en blanco. Se abre con expectativa, pero nunca enseña nada. Ese es el estado en el que vivimos, creyendo que estamos informados, cuando en realidad solo estamos entretenidos. Confundimos ruido con conocimiento, titulares con certezas, y terminamos atrapados en una rueda que nunca se detiene. La historia reciente lo grita en silencio. Siempre hay una catástrofe que justifica la distracción, un conflicto que asegura el miedo, una promesa política que jamás se cumple. Y lo peor, lo sabemos, lo hemos visto repetirse, pero seguimos actuando como si fuera nuevo. El poder no se roba, se entrega. Se entrega cada vez que buscamos la versión oficial para sentirnos seguros, como un niño que extiende la cuchara y espera que alguien más le dé la comida. Se entrega cuando preferimos que nos den un puré procesado en lugar de cocinar nuestras propias preguntas. Se entrega cuando aceptamos que otros piensen por nosotros, aunque lo hagan con ingredientes rancios y recetas caducas. Y mientras tanto, las repeticiones se convierten en paisaje. La pobreza se normaliza. La corrupción se vuelve inevitable. Las guerras se transforman en estadísticas. El fanatismo se alimenta de camisetas, banderas y relatos que parecen distintos, pero siempre cuentan lo mismo. La rutina es una coreografía ensayada. Todos corren, todos miran el mismo reloj roto, todos se mueven al compás de un metrónomo invisible que nunca cambia el ritmo. Así, la sociedad termina siendo como un coro afinado que canta una canción sin letra. Todos creen estar participando de algo importante, cuando en realidad solo se repite una melodía vacía. Y lo personal, lo íntimo, queda ahogado en ese ruido colectivo. Las preguntas verdaderas se esconden debajo de capas de titulares, y lo que podría ser un acto de conciencia termina siendo un acto de obediencia. La información se ha convertido en un teatro de sombras, y la sociedad paga su entrada todos los días. Las luces de colores distraen, los actores repiten el guión, y nadie parece darse cuenta de que la obra es siempre la misma, solo con distintos disfraces. Cambian los nombres, cambian las fechas, cambian los titulares, pero el argumento no se mueve un milímetro. El miedo es la columna vertebral de esa obra. Se nos vende en cuotas, en dosis controladas, para que nunca falte en el menú del día. Y lo aceptamos con la misma docilidad con la que un niño acepta un jarabe amargo, convencido de que es lo mejor aunque nunca sane. Así se nos domestica. Nos volvemos como soldados en un desfile que no sabemos quién organiza. Marchamos en fila recta, orgullosos de un ritmo que no elegimos. Como marionetas que aplauden al titiritero sin notar que son ellas mismas las que sostienen los hilos. Como pasajeros que celebran la velocidad del tren sin importar que se dirija al abismo. Y mientras tanto, las comparaciones se vuelven grotescas, porque la realidad lo es aún más. La sociedad es como un teléfono sin señal. Parece conectado, pero no transmite nada. Es como un jardín de plástico, lleno de colores, pero incapaz de dar frutos. Es como una brújula rota. Gira sin parar, pero nunca señala el norte. Es como un profesor que enseña sin cobrar su sueldo. Hace su parte, pero el sistema nunca cumple la suya. Es como un pájaro que decora su nido con joyas, pero jamás se atreve a volar. El hombre gris observa todo esto y lo sabe. El poder real no está en quienes dan las órdenes, sino en quienes las repiten. La verdadera prisión no es de barrotes, sino de titulares. El verdadero carcelero no es un político ni un juez, sino el miedo al vacío cuando la pantalla se apaga. Nos convencen de que estar informados es lo mismo que estar despiertos. Pero estar informado no es lo mismo que entender. Leer titulares no es lo mismo que tener conciencia. Repetir lo que dicen otros no es lo mismo que pensar. La sociedad ha hecho del miedo un deporte y de la distracción un arte.
Se celebra el engaño como quien celebra un gol, con euforia, sin detenerse a pensar en qué partido se está jugando. Se normaliza lo absurdo, se aplaude lo que destruye, se idolatra lo que embrutece. Y lo personal, lo que somos cuando nadie nos mira, se diluye como tinta en agua sucia. El hombre gris no busca convencer a nadie, ni prometer verdades absolutas. Pero si existiera, gritaría que el cambio no empieza en la pantalla, ni en el Parlamento, ni en los titulares. Empieza en lo que decidimos mirar y en lo que decidimos creer. Porque, como es adentro es afuera, y como es afuera también termina siendo adentro. Y si seguimos alimentando el miedo con cada clic, con cada repetición, con cada aplauso a la farsa, entonces el miedo seguirá gobernando, con nuestra propia firma como contrato. El miedo disfrazado de información no solo moldea lo que pensamos, termina esculpiendo lo que somos. Cada titular que aceptamos sin cuestionar se convierte en ladrillo de una muralla interna. Y cuando esa muralla crece lo suficiente, ya no necesitamos guardianes externos. Somos nosotros quienes custodiamos nuestra propia cárcel. Es una paradoja amarga. Cuanto más informados creemos estar, más desconectados vivimos de lo esencial. Somos como árboles cargados de ramas secas, ocupados en sostener un peso que no da frutos. Como relojes que suenan cada hora, pero cuyas agujas nunca se mueven. Como bibliotecas llenas de libros, pero con páginas en blanco. El ruido externo nos distrae de lo que realmente importa, y lo que podría ser conciencia se degrada en simple entretenimiento. La normalidad se volvió un dios silencioso. Normal trabajar hasta la extenuación y no tener tiempo para uno mismo. Normal aplaudir la corrupción como si fuera una jugada maestra. Normal que las promesas nunca se cumplan. Normal vivir en guerra con el otro, aunque el otro sea tu vecino, tu amigo o tu propia familia. Y lo más terrible, normal vivir con miedo, como si el miedo fuera un derecho adquirido al nacer. El hombre gris observa y entiende que el problema no es solo el sistema, sino la complicidad invisible de cada individuo. No hace falta un tirano cuando todos llevan uno dentro. No hace falta censura cuando cada uno se encierra en la jaula de su pantalla. No hace falta cadenas cuando las personas mismas eligen cargar mochilas hechas de pasado, ideologías y relatos que no soportan ser puestos a prueba. Y entonces surge la pregunta: ¿podemos salir de este ciclo? ¿Podemos dejar de repetir la misma obra de teatro, año tras año, generación tras generación? ¿O estamos condenados a vivir como actores secundarios, orgullosos de interpretar un papel que nunca escribimos? El cambio no empieza con un decreto ni con un titular nuevo. El cambio comienza en el instante en que alguien se detiene y dice: esto que escucho no lo acepto sin masticarlo. Es el acto de rebeldía más silencioso y a la vez más revolucionario. No tragar lo servido, sino elegir cocinar con los propios ingredientes. Porque lo que se ve en las calles, en las instituciones, en los medios, no es más que un reflejo de lo que cada uno sostiene adentro. El afuera es apenas el eco del adentro, y mientras lo interno siga gobernado por el miedo, lo externo no hará más que multiplicar ese eco. El hombre gris no apunta con el dedo, no dicta sentencias. Solo coloca un espejo frente a la sociedad, y ese espejo no pregunta: ¿qué te hicieron? Ese espejo pregunta: ¿qué estás haciendo con lo que te hicieron? Si llegaste hasta acá es porque algo te dejó pensando, o porque todavía no encontraste el control remoto para cambiar de vídeo. Sea como sea, gracias por acompañarnos. ¿Vas a dejar que el hombre gris hable solo? ¿O le vas a dar un like para que no se deprima? Suscríbete, compartí, y deja tu comentario, aunque sea para discutirnos. Porque al fin y al cabo, ¿no es más divertido pensar que repetir?